Hablemos de delitos electorales. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. El día de hoy tenemos un tema que estoy seguro será de gran interés para ustedes. Como es de su conocimiento, el próximo 5 de julio de este año habrá elecciones federales en nuestro país y hemos decidido preparar un programa en torno a elecciones, particularmente al tema de los delitos electorales. ¿Y quién mejor para hablar de delitos electorales que la licenciada Arely Gómez González, a quien le doy la bienvenida? Gracias, Arely, por aceptar la invitación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte, cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y es profesor titular de la materia de Derecho Penal Electoral en la especialización de Derecho Electoral impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el servicio público se ha desarrollado y tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial Federal, particularmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y actualmente se desempeña precisamente como fiscal especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Bienvenida nuevamente, licenciada. Muchas gracias, Rafael. Es para mí un privilegio estar aquí contigo en este programa. Aprovecho la ocasión para felicitarte por que ya cumplieron 2 años con el programa. Muchas felicidades. Ha sido un programa el cual yo he tenido la oportunidad de ver casi en todas las ocasiones, aunque sean en repeticiones, y ha sido un programa que deja mucho a la ciudadanía. Muchas felicidades. No, Arely, pues muchas gracias a ti y es un privilegio tenerte precisamente ahora que iniciamos este tercer año de transmisiones aquí bajo el cobijo del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Araceli, para contextualizar el tema, y sobre todo para aquellas personas que nos visitan a través de su televisor y que no son abogados, el tema de las cuestiones electorales. Entiendo que la mayoría de la gente ubicamos 3 grandes instituciones que tienen que ver con las elecciones. Una es el IFE, otra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otra es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que está a tu cargo. Grosso modo, ¿qué hace cada una de ellas? Rafael, todo lo relativo a la organización de las elecciones lo realiza el Instituto Federal Electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las relaciones con los partidos y la organización del proceso electoral, desde cómo se selecciona a quienes van a estar en el día de la jornada electoral, a los funcionarios de casillas, todo el proceso de organización de una elección, la administración de la elección le corresponde al Instituto Federal Electoral. La parte jurisdiccional, que es cuando hay alguna controversia, le corresponde al tribunal, al TRIFE. Entonces ahí tendríamos las 2 partes, la administrativa y la jurisdiccional. Ahora bien, ¿qué le tocaría a la FEPADE? Bueno, a la FEPADE le toca la justicia electoral. ¿Qué es la justicia electoral? Pues es que la democracia se desarrolle de acuerdo a los procesos, a los principios de imparcialidad, objetividad, justicia, todos estos principios que rigen la democracia. Esto es lo que le corresponde a la Fiscalía. Quisiéramos decir que en el caso que alguna persona trate de influir en un resultado de una elección o algún partido, entonces ahí ya no habría equidad en la contienda. Y la FEPADE va a velar básicamente la FEPADE va a velar por los intereses de los ciudadanos para que sus representantes, que van a ser elegidos mediante un proceso democrático, sean electos de una manera imparcial, objetiva, justa, sin ninguna
tendencia o sin ninguna presión. Tendríamos que estar hablando de que debe de haber equidad en la contienda, debe de haber secrecía en el voto, debe de haber certeza en los resultados. Todos estos temas son los que la Fiscalía los defiende. Y esto es que, de hecho, me gustaría explicarte cómo nace la Fiscalía. La Fiscalía para velar por todo esto. Para velar por toda... Sí, porque la Fiscalía realmente no es una institución añeja, ¿no? La Fiscalía lleva, ¿qué? 12 años. La Fiscalía nace en 1994. ¿Cómo surge la Fiscalía? La Fiscalía es una petición que hacen 8 partidos políticos en el año de 1994 al Instituto Federal Electoral para que exista ya un control de conductas indebidas, de conductas ilícitas que sean sancionadas penalmente, porque el IFE sanciona administrativamente, pero ellos ya querían un control penalmente para tener una mayor certeza. Ahora bien, esto es en 1994, posteriormente el IFE ya solicita para que se cree esta Fiscalía y la Procuraduría General de la República crea una subprocuraduría para que se encargue de los delitos electorales. Esta subprocuraduría, por razones de la autonomía que debe de tener por tratarse de un tema electoral y por depender directamente de la Procuraduría General de la República, se le llama Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Aunque forma parte de la Procuraduría General de la República, Arely, ahorita que lo comentas, ¿tiene alguna connotación particular que lo hace distinto a otra de las oficinas de la Procuraduría General de la República o cuál es su estatus? Su estatus es, en primer lugar, que esta Fiscalía es de carácter permanente. Realmente es una subprocuraduría. No son como muchas de las fiscalías especiales que es importante eso que comentas ahorita, que trabaja nada más en época electoral, ¿no? Exacto. O también tenemos fiscalías que se han creado, pero que son por un tiempo permanente, como puede haber para determinado asunto, para los crímenes del pasado, en fin, ¿no? Por ejemplo, como fue el caso Colosio. Exacto. Fiscalías creadas para un asunto en particular. En particular. Esta fiscalía es creada de manera permanente. ¿Y cuál es la diferencia con otras áreas de la Procuraduría General de la República que goza de autonomía técnica? ¿Qué quisiéramos decir al estar hablando de una autonomía técnica? Bueno, que la Fiscalía goza de absoluta libertad para la integración de sus averiguaciones previas. Esto quiere decir que en la Fiscalía, desde el momento que se nos presenta la denuncia, nosotros iniciamos, según sea el caso y se valore, si es correspondiente ya abrir una averiguación previa o iniciar con una acta circunstanciada, se inicia todo el proceso. Y no dependemos de ninguna área de la Procuraduría General de la República que nos supervise. Nosotros tenemos nuestra propia Dirección General de Averiguaciones Previas, tenemos una dirección de procesos, una dirección de amparo, tenemos nuestra Dirección General Jurídica, que es la que revisa los no ejercicios de la acción penal. Entonces, desde el inicio hasta el final, nosotros vemos todo el proceso. Tienes tu propio personal. Yo tengo el propio personal. Y esto quiere decir que cuando la fiscal toma una determinación en uso de sus atribuciones, en ejercicio de sus atribuciones, al igual que los servidores públicos que dependen de ti, Arely, quiere decir que no está sujeta a la revisión de alguna instancia de ninguna naturaleza, ni de la Procuraduría de la República, ni de otra. Es decir, lo que determinan ustedes es con base a sus atribuciones y es lo que finalmente se da a conocer a través de los mecanismos establecidos para eso, ¿no? El consignar una averiguación o decretar un ejercicio. O ordenar una reserva o una incompetencia. Nosotros gozamos de esa autonomía y es una autonomía 100% verídica. La Fiscalía ejerce sus atribuciones y toma sus decisiones únicamente con base en la ley. Nosotros aplicamos el derecho, aplicamos la justicia electoral. Esto pues nos da una libertad absoluta
en cuanto a cómo manejamos nuestros procesos. Nosotros inclusive llevamos ante los jueces todo el proceso, no dependemos de otros ministerios públicos. Nosotros vigilamos todo hasta que se dicta sentencia. Si la sentencia, en su caso, que quisiera compartir contigo, ha sido la menor cantidad de sentencias que hemos obtenido absolutorias, nosotros continuamos ya sea con la apelación llevando nuestro, o en el caso que hayan sido condenatorias pero no estemos de acuerdo con la pena, también nosotros tomamos la decisión de qué hacer. Exactamente. Y todo eso es con autonomía técnica, si ustedes autonomía lo deciden. Técnica. Y nuestros fiscales son fiscales especializados, nuestros agentes del Ministerio Público. E inclusive contamos con el apoyo del INACIPE, que nos capacita a nuestros fiscales y todo lo que tiene que ver con el tema penal electoral. La materia penal electoral es una materia nueva y los fiscales con los que actualmente contamos, todos están especializados en esta materia porque es una materia muy diferente a todas las demás, a toda la rama penal. Esta materia, al tener que ver con el tema electoral, es muy especializada. Y aparte, aún sin quererlo, la gente lo politiza, ¿no? Sobre todo a nivel medios de comunicación. A nivel medios de comunicación. Entonces, creo que esto hace doblemente difícil el trabajo, ¿no? Exactamente. Tenemos que trabajar con mucha cautela, con mucha certeza, seguridad y, efectivamente, como tú lo mencionas, en ocasiones los medios de comunicación o los mismos actores políticos pues tratan de sembrar dudas, tratan de sembrar dudas, o una forma de presionar. O una forma de presionar, pero hemos tratado de ser muy cuidadosos y muy cautelosos en estos 2 años, 4 meses que llevamos en este cargo, estar al frente de la Fiscalía, y hemos tratado de evitar que se politicen los temas. Todo esto implica una también educación a la ciudadanía y a los actores políticos. De lo cual vamos a hablar más adelante porque tienes muchos programas en esa materia. Eso lo dejamos para posteriormente, pero hemos tratado, como te digo, porque en ocasiones presentan una denuncia. Desde el momento que te están presentando la denuncia, en ocasiones te das cuenta que lo que te están presentando no es constitutivo de delito, independientemente de que vayamos, se va a estudiar y analizar todo, pero no hay que crearles falsas expectativas a la sociedad. Sino y luego también cuando entran los actores políticos, ¿no? Una conducta que a lo mejor no fue delictiva, de pronto la denuncia en términos de opinión pública, de que no se atiende y cuestiones de esa naturaleza, ¿no? Pero, como tú sabes, el derecho penal es de aplicación estricta. Claro. Y la Fiscalía resuelve conductas que estén tipificadas como delitos, catalogadas y tipificadas como delitos, y en el título 24 del Código Penal. Ese es nuestro marco legal. Conductas que estén tipificadas como delitos, como muy bien tú lo dices, delitos penales electorales, y que estén encuadradas en el título 24 del Código. Y con base de desarrollo sus atribuciones, sí, la FEPADE. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con la licenciada Arely Gómez. Ahorita por lo pronto vamos a un corte que es muy breve, regresamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando de delitos electorales con Arely Gómez González, fiscal especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República. Antes de continuar, quisiera presentarles la última
obra editada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un libro precisamente de uno de los ministros de esta casa que nos acoge, que es el Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un libro titulado ¿De quién es la vida?, de don Genaro David Góngora Pimentel, conocido de todos ustedes, uno de los ministros más lúcidos de la Corte Suprema de nuestro país, y se refiere precisamente a ese tema que resultó tan polémico, que fue la despenalización bajo ciertas circunstancias del delito de aborto en nuestro país. El libro recoge las argumentaciones de tipo jurídico, de lógico jurídico, que hizo el ministro Góngora Pimentel para eventualmente sustentar su propio voto, y como lo dice el propio instituto en la presentación del libro, no se pretende con este libro tomar parte por una u otra posición, sino simplemente buscar conocer la forma en que razonan y llegan a conclusiones los jueces más importantes de nuestro país. Tenemos 5 libros para ustedes, primeros que nos llamen, con mucho gusto se los haremos llegar. Y ahora continuaremos con la licenciada Arely Gómez. Un tema que me parece muy importante, licenciada Gómez, que usted comentó al principio, es sobre la permanencia de una fiscalía para atender delitos electorales o sobre su temporalidad en época de elecciones, como ocurre en algunos estados. Entonces, sobre esto hay un debate de si vale la pena tener un órgano permanente o si es conveniente que ciertos jueces dedicados a otras funciones integren estos tribunales temporales para atender asuntos electorales. ¿Qué diría usted a favor de, por ejemplo, la existencia de un órgano permanente para atender delitos electorales, dada su experiencia de lo que corre de este sexenio en una fiscalía como la de delitos electorales? A nivel federal considero que es pertinente, y no solo pertinente, sino conveniente, que exista una fiscalía especializada para atención de delitos electorales. ¿Por qué? Porque no todos los delitos ocurren en época electoral. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante. Y si no, ¿quién los manejaría? Los podría atender cualquier agente del Ministerio Público, pero estos delitos quedarían metidos en otra infinidad de delitos de otra índole y no se les daría el trato rápido. Y no habría la especialización de la que usted habla, ¿no? Porque al atender un Ministerio Público que está conociendo de otros asuntos, ¿no? Exactamente. Para darte un caso concreto, en el año 2007 no había proceso electoral federal. Sin embargo, la Fiscalía consignó 380 y tantas averiguaciones previas, las cuales se nos dio orden de aprehensión por los jueces. ¿Qué hubiese pasado si no existiera esta fiscalía? Aquí, dada la especialidad de los agentes del Ministerio Público que tenemos, es muy fácil, se maneja de una manera las mesas de trabajo, de una manera muy rápida, toda la integración de la averiguación previa, porque se creó una ingeniería a partir de 2007 para cómo ir manejando los distintos tipos de delitos. Ahora bien, el año 2008 tampoco hay delitos elección federal y la Fiscalía consigna 700 asuntos. Este año en lo que va ya tenemos elecciones federales, pero ya llevamos unas 400 consignaciones. Entonces tú ves, el trabajo de la Fiscalía es un trabajo arduo, es un trabajo permanente. Esto desde el punto de vista de la integración de la averiguación previa, de lo que es el trabajo meramente sustantivo de la Fiscalía. Ahora, también la Fiscalía apoya en los procesos electorales locales. Eso hace que durante los procesos electorales, que 2007-2008 fueron cerca de 20 procesos locales, en algunos con elecciones de gobernadores, en otros no, y también tuvimos procesos extraordinarios, la Fiscalía hace un despliegue ministerial en apoyo de las elecciones, estatales. Las autoridades estatales. Ahí también la Fiscalía, al brindarle este apoyo, no solo brinda este apoyo a las autoridades estatales, lo cual es en base a convenios de colaboración que tenemos con las procuradurías y con los gobiernos de los estados, sino que también vigilamos y recibimos denuncias que suceden durante los procesos locales y para los cuales la Fiscalía tiene atribuciones, que son todas las que estén relacionadas con los recursos públicos federales que se utilicen
en las elecciones locales. Entonces, como tú ves, aquí también son otros delitos que tiene que atender, todas las conductas que tiene que atender la Fiscalía. Entonces, la Fiscalía trabaja arduamente. Ahora, si nos damos cuenta que contamos únicamente con 50 agentes del Ministerio Público, de los cuales únicamente quizás 30 están en el área de averiguaciones previas y todo el trabajo que se saca, pues... ¿Y se concentra físicamente en el Distrito Federal? Sí. Todos estamos concentrados en el Distrito Federal. Y viajan permanentemente. Y bajamos permanentemente. Están haciendo despliegue ministerial cuando es época de elección local o también diligencias. Esto, por una parte, es necesario que exista la Fiscalía de manera permanente. Ahora, por otro lado, la Fiscalía no solo se dedica a hacer el trabajo de integrar averiguaciones previas. Y además, otra cosa, me imagino que la permanencia también abona en lo que decías que es muy importante en la especialización. Una manera de tener ministerios públicos especializados es bueno que su trabajo del día a día tenga que ver con estos temas, ¿no? Y aparte es afinar los procesos de integración de averiguaciones y toda esta reingeniería de la que nos hablabas. Exacto. ¿No? La relación con las autoridades electorales, que son las mismas personas las que platican. El ir a ver a los jueces, nuestros agentes del Ministerio Público, cuando tienen que presentar los alegatos, están especializados, ¿verdad? Ahora, por otro lado, pues en Estados Unidos existe una fiscalía especializada para delitos electorales. Esta fiscalía, el fiscal que se acaba de retirar o está próximo a retirarse, Craig Dupont-Santo, lleva 40 años en el mismo cargo. Ahí no solo es permanente la Fiscalía, sino que es permanente. El fiscal se ha mantenido independientemente de que lleguen cualquiera de los partidos, ¿verdad?, a la presidencia. Entonces, es importante que exista la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía trabaja mucho con los gobiernos estatales, con dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal y con la ciudadanía. Para eso tenemos digamos, esta varios parte programas. Sustantiva es la parte que hablabas, ¿no? Conocer de una denuncia, integrar la averiguación previa, si es el caso consignar y obtener una sentencia. Esa es la parte sustantiva. Y la otra que es muy relevante, que la comentabas ahorita en el corte, Arely, es esta de trabajo con la ciudadanía. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de ustedes con la ciudadanía? Tenemos una Dirección General de Informática y Política Criminal, que es el área que realiza el trabajo con la ciudadanía. A través de esta dirección, la Fiscalía canaliza todo hacia la ciudadanía y recibe todo lo que no sea denuncias. ¿Qué es esto? Tenemos dos grandes programas. Un programa es el Programa Nacional de Prevención del Delito, obviamente del delito electoral. Que a lo mejor debió haber sido una de las preguntas que debía ser al inicio. Arely, ¿qué es un delito electoral? Creo que lo entendemos, pero ¿qué es un delito electoral? Un delito electoral es cualquier conducta que esté catalogada en el título 24 y conducta que afecte la libertad del voto o que atente contra la democracia. Con las características que decías, que afecte la secrecía, que sea coaccionado, etcétera. Que sea coaccionado. Garantizar la libertad en el voto. Sí. Y tenemos nosotros, ahí son 13 artículos, pero eso no quiere decir que únicamente sean 13 delitos, sino que cada artículo va encuadrando distintas conductas que si se van conjugando nos dan una gran cantidad de hipótesis delictivas. Y el objeto del programa de prevención es dar a conocer estas conductas a la ciudadanía para que no las cometa. Exacto. El objeto es dar a conocer estas conductas a la ciudadanía para que no las cometan. Elaboramos material para distribuir, libros, folletos. Tenemos una revista que se llama FEPADE Difunde, de un buen nivel académico, donde se presentan temas de actualidad. Por ejemplo, cuando fue el tema de medios de comunicación, se reúnen expertos y nos dan sus comentarios. Todo esto se difunde en toda la República, se entrega. El Programa Nacional de Prevención del Delito es darle a conocer a la ciudadanía qué conductas son constitutivas de delito. Ahora bien, este programa va inclusive a las poblaciones más marginadas. Este programa se hace en lenguas indígenas.
los agentes del Ministerio Público y personal especializado viajan por toda la República dando todo haciendo toda esta labor de difusión. Tenemos el módulo itinerante de la FEPADE que va a los estados, por todo el país, recorriéndolo, explicando cuáles son las conductas. Tenemos, que es una herramienta muy importante para nosotros, el Manual del Ciudadano. El Manual del Ciudadano señala qué conductas puede cometer un ciudadano que pueden ser constitutivas de delito. Ahora, porque imagino, Arely, que hay algunas que nos parecen obvias. Digo, yo sin ser experto, tengo claro que si me robo una urna estoy cometiendo un delito. Pero imagino que hay otras conductas que a lo mejor podríamos pensar que no son delitos y que a lo mejor podemos incurrir en ellas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los delitos que un ciudadano común, no servidor público, no autoridad política, pudiese cometer, a lo mejor incluso sin pensarlo, sin quererlo? Bueno, antes de entrar a esto, los delitos electorales están precisamente catalogados de acuerdo al sujeto activo que los comete. Uno de ellos es los delitos que puede cometer cualquier persona, ahí estaríamos hablando del ciudadano común. Después tenemos los de los funcionarios públicos, que es el 407, que al rato me gustaría en el próximo platicarte un poco sobre el blindaje electoral, que es otro programa importante que tiene la Fiscalía, que es relacionado con los servidores públicos. Tenemos delitos que pueden cometer los ministros del culto religioso, tenemos delitos que pueden componer los candidatos o funcionarios electorales, en fin, se va dando según el sujeto activo. Ahora bien, ¿qué delito puede cometer cualquier ciudadano? Bueno, cualquier ciudadano está dentro de las hipótesis que... Por ejemplo, ¿votar 2 veces es delito? Sí. Exactamente. Que vote 2 veces es delito. Eso sería una conducta que la persona, pues, cualquiera persona que tiene cierta preparación sabría que no lo debe de hacer, pero alguna persona que no tenga estos conocimientos podría incurrir de ello, o lo podría hacer por desconocimiento o en ocasiones por un joven hasta por travesura, ¿no? Exacto, pero resulta que es un delito. Porque hay que saber que los delitos electorales solamente se cometen, son dolosos, con dolo. Hay dolo de por medio, ¿verdad? Ahora, otro es decir, delito, cuando los quise cometer. Exacto. Otro delito electoral que puede cometer cualquier ciudadano sería alterar el padrón electoral, sacar doblemente tu credencial de elector. Y votar en 2 lados distintos. Y votar en 2 lados o no votar en 2 lados, simplemente ya con eso estarías alterando el padrón electoral. Gran parte del trabajo que tenemos los años donde no hay proceso electoral federal es con este tipo de delitos, todo lo que tiene que ver con la credencial de elector. Ahora, yo no sé, y es pregunta, finalmente la credencial de elector se ha constituido como que la identificación oficial del mexicano, cuando ese no es su objetivo. Y yo creo que por esa razón luego mucha gente tiene 2 credenciales, ¿no? Es decir, yo saco una credencial, a lo mejor me cambié de domicilio, la saco para mi nuevo domicilio y a lo mejor una la conservo para toda la tramitología de mi vida diaria y a lo mejor otra la tengo guardada para cuando vaya a votar y a lo mejor me equivoco y voto con la que ya estaba dado de baja y una serie de cuestiones, ¿no? A lo mejor algunos ciudadanos cometen esto, pues por comodidad, por lo que tú le quieras llamar, pero yo le hago un llamado a la ciudadanía, le hago un llamado también a los jóvenes que quieren entrar a los antros y que consiguen una credencial con datos falsos. Pudiesen intentar falsificar una credencial. Que no lo hagan, porque es un delito y porque la Fiscalía estos dos años ha estado trabajando arduamente en la detección de todos estos delitos y hemos tenido un 98% de resultados favorables. Entonces... O sea, ¿la gente receptiva a la campaña de prevención que realizan de manera permanente? Pues yo creo que aparte ahorita ya con los castigos, que ese es el objeto del derecho penal, al fin es que se ponga una sanción a la persona que cometió la conducta y pues que ya no lo realizan o le digan a sus familiares, oye, no lo hagas. Se utiliza también mucho de que que alguien le preste la credencial del lector porque va a viajar en un avión y para que lleve el boleto de la mamá y lo que sea. Nombre y todo eso. Eso es un delito electoral. Entonces, no cometan estas conductas
porque tienen consecuencias penales. Claro, a eso me refería, que a lo mejor suponemos que no está del todo bien, pero tampoco sabemos que es un delito, Sí. ¿no? Y luego resulta que es un problema esto mayor. al proceso electoral, ¿verdad? Esto afecta, y de hecho, no solo esto afecta al proceso electoral porque te altera el padrón electoral. Aunque el porcentaje es mínimo dentro del gran universo. Del gran universo, pero afecta al padrón electoral. Y el padrón electoral debe de ser tan certero como sea posible. Pero eso es la minoría de personas que por comodidad o por entrar a un antro o por subirse a un viaje nacional utilizan la credencial de elector de otra persona. Pero también tenemos personas que ya de mala fe y que hemos detectado inclusive asociación delictuosa, ocupan las credenciales de electores que sacan con datos falsos, pero que son credenciales originales, porque tú sabes que la credencial de elector es un documento inviolable, tiene una cantidad de sellos, pero ¿qué pasa? O sea, digamos, es original, lo que es incorrecto son los datos asentados. Exactamente. Y lo utilizan más que para cometer un ilícito de otra naturaleza electoral, para cometer fraudes bancarios, compra de vehículos, alquiler de departamentos, o también hemos tenido casos de extranjeros que Ahora, utilizan. por ejemplo, Arely, si se presenta algo así, una credencial de elector utilizada para una operación, una transacción comercial, ¿es materia de conocimiento de la Fiscalía? Sí, la Fiscalía ha estado trabajando en esto. Como somos nosotros ministerios públicos, tenemos la posibilidad de estudiar cualquier conducta, ¿verdad? Entonces, como inicia y con una credencial de elector, nosotros hemos trabajado en conjunto en ocasiones con otras procuradurías y hemos llevado todo el proceso, coadyuvando con las fiscalías, porque en ocasiones son delitos del fuero local. Así es. Pero hemos trabajado muy de la mano, sobre todo con la Procuraduría del Distrito Federal, en estos casos de fraudes, etcétera, y estamos trabajando muy de cerca también con los bancos, con las tiendas de autoservicio, con la Embajada Americana, para detectar todas estas falsificaciones y detener a las personas infraganti. Arely, creo que me contaste que este gran programa tenía dos vertientes, una de prevención del delito y tenía otra vertiente. ¿O? Tenemos también el programa de blindaje electoral. Claro, de él hemos oído hablar en los medios y en las notas que se implementó un programa de esta naturaleza. ¿A qué nos referimos con el programa de blindaje electoral? Mira, el blindaje electoral es una política pública, ¿verdad? Es una función de buen gobierno. El blindaje electoral surge en 2003 en la Fiscalía y en el año de 2007 llega a su perfeccionamiento porque ya el gobierno federal, antes este programa se hacía con 9 secretarías de Estado, que eran las secretarías que tenían que ver más con la utilización de recursos públicos, ¿verdad? Y sobre todo se enfocaba mucho a programas sociales, al buen uso de los programas sociales. Es decir, no desviar recursos para cuestiones electorales de programas sociales. Y los convenios y el programa se hacía para el proceso electoral que fuese estando en curso. Ahora bien, en enero de 2008 se firma un programa nacional de blindaje electoral. La Secretaría de Función Pública y la Fiscalía para Delitos Electorales somos quienes manejamos este programa y lo firman 29 dependencias de gobierno. Con este programa ya se vuelve un programa permanente también, permanente hasta el 2012 con este gobierno. Y es un programa que ya no solo protege a los programas sociales, es un programa que protege todos los recursos públicos federales que no sean utilizados con fines electorales. Ni fines electorales. Porque también hay cursos para los propios servidores públicos. Incluso yo, Arely, alguna vez tomé algún curso patrocinado por la FEPADE, también para dar a conocer a los servidores públicos en las conductas en que puede uno incurrir eventualmente en un delito electoral, ¿no? Exactamente. Ahora, a partir de enero de 2008,
tenemos, así como tenemos el manual del ciudadano que lo comenté con anterioridad, tenemos el ABC de los servidores públicos. Este libro del ABC de los servidores públicos, de hecho, ya es obligatorio para las 29 dependencias firmantes que todos sus servidores públicos lo estudien, viene un cuestionario para que de esta manera y se envíe ya el cuestionario resuelto, para que de esta manera todos los servidores públicos estén conscientes qué conductas deben de evitar cometer, que son constitutivas de delitos electorales. Sobre todo estar conscientes, ¿no? Porque digo, me imagino que hay algunas también que a lo mejor no sabría uno que a lo mejor estuviera cometiendo un delito electoral. Exacto. No sé, por ejemplo, enviar por un correo electrónico, que es una herramienta de uso diario en cualquier oficina, por ejemplo, propaganda electoral, ¿sería un delito electoral, por ejemplo? Bueno, si tú estás enviando de tu correo electrónico institucional, efectivamente es un delito, porque tú no puedes utilizar un recurso público federal, como sería tu cuenta de correo electrónico, tu computadora, para... El teléfono también. El teléfono también. Entonces, todo esto, independientemente de la que Fiscalía imparte cursos en toda la República sobre cuáles son los delitos electorales en que puede incurrir el servidor público, distribuye material para su conocimiento, también lo hacemos vía esta página de internet que te digo donde está, y todos los que sean servidores públicos pueden acceder a ella, www.blindajeelectoral. Ahí se encuentra el manual, el ABC de los servidores públicos. Les recomiendo a todos los servidores públicos que lo lean, lo estudien, y cualquier duda que tengan, la Fiscalía está a sus órdenes para respondérsela, independientemente de la gran capacitación que ha hecho la Fiscalía. Tuvimos que suspenderla ahorita, pero ya estábamos capacitando en cada estado. Empezamos con el estado de Sinaloa y de ahí, debido a esta contingencia, se canceló, pero estábamos por terminar el 15 de junio ya con todos los estados, todos los delegados federales y todos los empleados federales de los estados se estaban reuniendo en algún auditorio o algo, un día se les estaba dando el curso y contestando todas sus preguntas. En el estado de Sinaloa tuvimos 600 funcionarios federales. Ahora, también este mismo programa lo realiza la Fiscalía con los gobiernos locales. Ahora... Bueno, pues es muy interesante este programa, Arely, vamos a seguir platicando de él, nada más vamos a hacer un corte muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos con la licenciada Arely Gómez González, fiscal especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República, hablando precisamente de delitos electorales de cara a la próxima jornada del 5 de julio en nuestro país. Y precisamente ahora en el corte, la licenciada Arely Gómez amablemente nos está ofreciendo, para aquellos que estén interesados en el manual del ciudadano, el que nos hablaba hace un momento, que contiene precisamente aquellas conductas que eventualmente podemos llevar a cabo y que consisten en delitos, bueno, que tengamos una cultura amplia al respecto. Llámenos, con gusto le haremos llegar a algunos. Nos comentaba también de FEPADE Difunde, que es la revista académica de la FEPADE, de periodicidad semestral, y precisamente el tema es el electoral, el penal electoral, por prestigiados académicos que hablan desde una perspectiva de esta naturaleza de esto. Y también para que tome nota en www.blindajeelectoral.gov.mx, ahí podemos encontrar todos los servidores públicos que de alguna u otra manera tenemos que ver
con la jornada electoral, ya sea porque podemos desplegar conductas que también se consideren delitos, o bien porque les corresponde el manejo de recursos para programas sociales, bien policías, etcétera, está el ABC del servidor público, ¿no? El cual podemos ubicar en www.blindajeelectoral.gov.mx para conocer todos estos materiales de los que nos hablaba la licenciada Arely Gómez. Y quedábamos antes del corte, Arely, que precisamente estaban ya en esta fase suspendida por la alerta sanitaria que vivió nuestro país, pero precisamente para desplegar capacitación a todos los servidores públicos en el país respecto a las conductas en las que no deben de incurrir, ¿no? Exactamente, independientemente de que ya en la mayoría de las secretarías de Estado se ha dado esta capacitación sobre estas conductas. Pero esto ya es más a nivel de los que están ya realmente trabajando en los estados. Aquí en las secretarías de Estado, por ejemplo, en las dependencias gubernamentales, por ejemplo, en Pemex se dio a través de una videoconferencia, también ya estábamos en la contingencia, pero a todas las personas, todos los servidores públicos de Pemex estuvieron, hicieron preguntas vía remota, lo hicimos en el auditorio de la Comisión Federal de Electricidad, también con los que estaban presentes y vía remota, y así te puedo decir de todos, con la Secretaría de la Secretaría Zagarpa, con Zagarpa, se creó inclusive un órgano consultivo, nos reunimos cada mes, así diferentes personas y ya se ha capacitado a todos, la Secretaría del Trabajo ya capacitó a todo su personal y con Función Pública no se diga porque con ellos trabajamos de la mano, porque ellos se encargan dentro de este blindaje electoral de lo que son las faltas administrativas. Entonces, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía trabajamos de la mano. Y me voy a referir y volver hacia estas bases de colaboración que se firmaron en enero de 2008 con las 29 dependencias de gobierno. Cada 3 meses tenemos una reunión, se hacen planes de trabajo anuales y cada 3 meses tenemos reuniones con los delegados que envía, que puede ser el oficial mayor, la dirección jurídica, según lo que cada dependencia, reuniones en la Fiscalía, donde reuniones de bases de colaboración para ver cómo están trabajando, cómo sus funcionarios ya están siendo capacitados o cualquier servidor público, cualquier duda que tengan, qué podemos hacer, cómo trabajamos en conjunto, por ejemplo, que en los talones de pago se ponga alguna leyenda, en fin, cómo ir concientizando cada vez creando más. Una cultura, ¿no? Creando una cultura. Ahora, ya platicamos de esta cultura de la prevención del delito y la cultura sobre que los servidores públicos también deben evitar utilizar recursos públicos con fines partidistas o fines electorales. Pero también algo que es importante y que hace la Fiscalía es la cultura, un trabajo sobre cultura de la denuncia. Cultura que los ciudadanos deben, cuando estén ante un hecho que puede ser constitutivo de delito, les pedimos no los reporten de inmediato. Ahora, ¿eso cómo lo hacemos, Arely? Por ejemplo, yo, ciudadano, presencio lo que considero es un delito electoral. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Acudir a la agencia del Ministerio Público de la localidad y ellos envían el asunto a ustedes? ¿O qué es lo que yo debo hacer? Mira, hay varias vías que me voy a permitir señalar ahorita. Una de ellas es, la vía más directa es, si esto ocurre en el Distrito Federal, en el área metropolitana, pueden ir y pueden presentar su denuncia en la propia Fiscalía, que es Boulevard Adolfo López Mateos, 2836, Colonia Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón. Que es acá Periférico Sur. Periférico Sur. Ahí tenemos servicio las 24 horas del día, aunque sea reiterativa, los 365 días del año. Entonces, digamos, ahí hay una agencia del Ministerio Público. Ahí está un agente del Ministerio Público siempre de guardia a cualquier hora para recibir la denuncia. Otra manera de hacerlo sería utilizar el teléfono FEPADETEL, que es, si es en el Distrito Federal y área metropolitana, 53 46 3103. Llaman, informan sobre la denuncia que tienen que presentar mediante un formato, se les toman todos los datos necesarios
para que esta información pueda ya detonar en el inicio de una averiguación previa, y también se les contestan estos teléfonos todos los días. ¿Y este es un servicio específico para levantamiento de denuncia vía telefónica? Sí, se llama FEPADETEL. FEPADETEL. Para el área metropolitana. Para el interior de la República, el mismo servicio es 01800 833 7233. Ahora, para los que quieren presentar personalmente su denuncia en el interior de la República, porque ya mencionábamos que en el área metropolitana. Claro, y para quienes quieran los teléfonos, en 2 minutitos los repetimos. Perfecto. Para que tome papel, lápiz, y ahorita los volvemos a comentar. Pero quien lo quiera hacer en persona. Puede ir o a la delegación de la PGR en el estado que se encuentre, ya sea en la sede o en las subsedes de la delegación. En ese momento, en la delegación se recibe la denuncia y se nos remite. O también en localidades donde no se encuentre alguna subsede de la Procuraduría General de la República, una sede, lo pueden hacer en el fuero común, y ahí las procuradurías estatales, en base a unos convenios que tenemos con ellos de colaboración, los remiten ya con ustedes. Los remiten por incompetencia a nosotros. Ahorita, en el proceso electoral federal, tenemos mecanismos que de inmediato nos están informando y reportando cuando se está presentando una denuncia en el fuero común, pero que es de materia federal, o en la delegación, pero que es de índole electoral. Entonces, en ese mismo momento se nos remite para empezarla a trabajar. Pero sí es importante que se sepa que el detonador para que inicie todo el proceso de integración de una averiguación o de una acta circunstanciada en materia penal electoral es a través de una denuncia, no es a través de una nota periodística. Tiene que haber la presentación de una denuncia. Ya posteriormente se ratifica, tienen que venir la ratificación de la denuncia. ¿Son por querella los derechos electorales? Sí. ¿O hay de los dos? No, los derechos electorales tienen que ser siempre por la presentación de una denuncia. Entonces, por eso siempre se tiene que ratificar. Y siempre se tiene que ratificar, siempre. Eso es importantísimo. Sí, de ahí radica la importancia de lo que comentabas hace un minuto para invitar a la gente a denunciar los derechos electorales. Si no los denuncian, no se pueden. Yo invito a la ciudadanía a que denuncien conductas que ellos consideran que pueden ser conductas constitutivas de delito. En ese momento ya la Fiscalía echa toda su maquinaria a andar. Nosotros ya nos encargamos de la investigación, de la persecución, hasta que se obtenga la sanción correspondiente. También queda claro que ya la sanción correspondiente es puesta por el Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial Federal, no el Tribunal Electoral, el Poder Judicial Federal. El Tribunal Electoral no conoce de delitos, ¿verdad? No. El Tribunal Electoral conoce de disputa respecto a la validez de la elección o cosas análogas. Cosas análogas. Y aquí los magistrados penales federales, ya sean jueces, magistrados de tribunales unitarios o magistrados de circuito, son los que ven todo lo delitos relacionado con los delitos electorales. Ahora que estamos próximos, Arelia, a la jornada electoral del 5 de julio, me imagino que FEPADE despliega algún operativo en particular para cobertura, levantamiento de denuncias o algo similar. Sí. La Fiscalía... ¿O están en preparación de ello, me imagino? No. Ya tenemos todo un plan estratégico para la elección federal de 2009. Hemos trabajado ya en la reunión nacional de procuradores que se realizó hace un mes en Cancún. Estuve yo presente y junto con los procuradores de los estados se llegó a un acuerdo en que iban a colaborar con la Fiscalía y nosotros con ellos para que nos nombraran un enlace y poder trabajar todo el proceso electoral. En algunos estados tenemos elecciones concurrentes, en otros no, pero en todos tenemos elección federal. Con los gobiernos de los estados tenemos designados enlaces. Algunos son fiscales, de manera como tú lo mencionabas anteriormente, que están permanentemente en su cargo, como es mi caso, o sea, son mis homólogos. En algunos otros es algún subprocurador que se encarga
este tema únicamente durante el proceso electoral. En fin, hay una gran variedad donde cada Procuraduría Estatal designa quién va a ser la persona encargada del proceso y donde llegamos a un acuerdo de tener algún sistema de comunicación eficaz, eficiente y estar trabajando y colaborando. Ahora también en la reunión nacional de delegados llegamos a un acuerdo con los delegados para que nosotros vamos a enviar nuestros agentes del Ministerio Público, pero como te lo digo, nosotros son pocos. Entonces yo estaré mandando un agente del Ministerio Público a cada delegación de la PGR y en algunos lugares que puedan ser de especial importancia y quizás irá en algún estado o por su dimensión territorial, etcétera, estaré mandando 2 o 3, pero el blindaje, el despliegue ministerial será con uno de ellos y los agentes del Ministerio Público, inclusive los directores de averiguaciones previas, directores jurídicos, ya capacitamos a determinados agentes del Ministerio Público durante todo en lo que va de este año, para que ellos nos apoyen en la recepción, en la jornada electoral ese día. Ya de ahí nosotros estaríamos manejando e integrando nuestras averiguaciones ya aquí en la Fiscalía, como siempre pero ha ya sucedido. Una vez recabadas. Pero ya recabadas, pero se le ha dado esta capacitación a los agentes del Ministerio Público Federal. También hemos capacitado a agentes del Ministerio Público de fuero local. También se ha capacitado a los policías de varios estados de la República, porque ellos muchas veces son los primeros que se dan toman cuenta, toman conocimiento o son a los primeros que va la persona a pedir apoyo para que sepa qué son. También sacamos un manual de los policías. A la manera del ABC que nos contaste, pero para policías. A la manera del ABC, pero específicos. Y también lo pueden encontrar aquí en también blindaje lo pueden electoral. encontrar en blindaje electoral. Entonces, la Fiscalía ha trabajado arduamente desde enero de 2007 para estar preparada para este proceso electoral que vamos a vivir el 5 de julio y que ya inició. Estamos conscientes de la labor y de la trascendencia que esto implica. Estamos comprometidos con la ciudadanía, comprometidos con un Estado de Derecho. Necesitamos el apoyo, reitero, de la ciudadanía en que presenten sus denuncias, de los servidores públicos que estudien y revisen el ABC de los servidores públicos. Y las publicaciones de ustedes. Y las publicaciones de nosotros. Pues felicidades, Arely. Es un trabajo muy arduo, muy intenso, porque como tú lo dices, es un tema de la mayor relevancia para el país, que es las elecciones, el escoger a nuestros representantes por los próximos años, que creo que es una cuestión fundamental. Y como lo prometimos, no sé, Arely, si les puede repetir los teléfonos, tanto el 01800 como el otro de área metropolitana, para la gente interesada lo pueda anotar. Les repito, FEPADETEL, 01800 833 7233, o bien en el área metropolitana y el Distrito Federal, 53 46 3103. Ahora también les doy 2 direcciones de correo electrónico: FEPADENET, que es fepadenet@pgr.gov.mx. A este correo pueden también hacer llegar cualquier denuncia o cualquier duda que tengan relacionado con los delitos penales electorales, ¿verdad? Pues muchas gracias, Arely. Con esto estamos llegando también al fin del programa, que esperemos que haya sido interesante. Surgen muchas inquietudes, pero precisamente con los datos, los teléfonos y los correos que nos ha proporcionado la licenciada Arely Gómez, bueno, podemos tener mucho más información. Ahora, por lo pronto, nos despedimos, no sin antes agradecerle a Arely Gómez González que haya estado con nosotros. Gracias, Arely. Muchas gracias a ti, de veras te agradezco mucho el espacio que me brindas y también, si tengo tiempo, otro correo electrónico: fiscalenlinea@pgr.gov.mx. Muchísimas gracias. No, muy bien, estamos seguros que la gente lo consultará y gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche. Gracias.